Nuestro conflicto con el derecho es que se preocupa más por hacer cumplir las normas que por el ser humano y los efectos que puedan tener en la persona. Nuestro conflicto por el derecho es que está deshumanizado. La solución que vemos es hacer facultades de derecho mucho más humanas, para que se entienda que la ley y los derechos humanos pueden congeniarse en uno solo, humanizar el derecho. Me golpeó, coloqué la primera demanda. La segunda fue porque una vez se me entró por el techo de mi casa, por ahí se me metió, ahí donde abusó sexualmente conmigo, puse la denuncia. En ese tiempo existía medicina legal en el Cali 20. Fui, coloqué la denuncia, me hicieron los exámenes pertinentes y la secretaria, una funcionaria de allá, me dijo que no, que tenía que esperar el proceso. Mientras que el señor, él siempre se aceptó. El señor sí me dijo que sí, me dijo, ya está todo, están las pruebas contundentes y todo, cojámoslo de una vez. Pero ella dijo que no. Y ahí todo quedó. Esta es la hora que llevo 3 años en el proceso, no se pronuncia, no pasa nada, nunca hubo protección. Se le colocó varias denuncias, en total lleva 4 demandas. Con lo de la tentativa serían 5, pero el fiscal no se pronuncia, hay mucha demora en el caso, los ponen a voltear a uno. Muchas veces para salir ellos de la situación o del caso es concilie, pero no se detienen a leer o a ver los testimonios de qué fue lo que aconteció en ese momento. Para solicitar esa liberación de Leopoldo López, ¿cuáles eran las fallas del procedimiento judicial? El grupo de trabajo ha mirado este proceso y no pudo encontrar ninguna buena justificación para el arresto, y también encontró que el derecho al juicio ha estado violado porque se ha evitado la comunicación entre él y su abogado, y ha habido abusos por sus visiones políticas, por su expresión política. Así que esas son las bases que hacen que el grupo concluyera que su detención fuera arbitraria y que pidiera su liberación inmediata. Señora Jovi, que el caso de Leopoldo López deja en evidencia al Estado venezolano frente a los principios de respeto a los derechos humanos. No es solamente el caso de López. El grupo de trabajo ha investigado sobre el caso de Venezuela en diferentes ocasiones. En total tenemos más de 1.000 personas cuya situación ha estado en la violación de la ley de los derechos humanos. Basados en el caso de López y de otros casos de Venezuela, existe una conclusión obvia que se están violando los derechos humanos en gran escala en Venezuela. ¿Por qué no han sido llevados más tenientes, más coroneles y los generales a la justicia civil? Pues el informe de Human Rights Watch está señalando que hay una serie de obstáculos, gran parte de los cuales tienen origen en el estamento militar, expresados en una indebida colaboración con la justicia, en la falta de diligencia para entregar a los fiscales e investigadores judiciales y las informaciones y los expedientes que ellos solicitan, en ocultar información, en también las defensas militares, en tratar de interponer dilaciones injustificadas al avance de los procesos. En general, digamos, una serie de trabas que buscan impedir que la verdad avance. Pero también la verdad es que dentro de la propia Fiscalía se acusa una gran cantidad de carga de trabajo de los fiscales que tienen a cargo los casos de falsos positivos. Y eso de alguna manera se está convirtiendo en un factor de impunidad a tal punto de que 7 años después de que ocurrido el escándalo de falsos positivos de Soacha, todavía la Fiscalía no ha vinculado a investigación a ningún máximo responsable.
El analista Gabriel Becerra, más allá del caso particular del magistrado Jorge Pretel, acusado de querer favorecer a través de una tutela a una empresa privada y de haber recibido más de $250.000 para ello, el escándalo que sacude el país suramericano da cuenta de la crisis profunda que vive en pleno la justicia colombiana. No olvidemos que casos similares se han presentado en otras altas cortes, en específico en la Corte Suprema de Justicia, en el Consejo Superior de la Judicatura, también en la Fiscalía General de la Nación, donde se ha puesto en evidencia que hasta las más altas dignidades de la justicia colombiana están comprometidos en actos no solamente inmorales, sino en actos abiertamente de corrupción. Lo matan. Leonor Mindiola lleva 7 años exigiendo se haga justicia por la muerte de su hijo Giovanni José Cortés y su sobrino Carlos Arturo González. Mindiola presentó de inmediato una denuncia ante la Procuraduría en Bogotá. Un año más tarde, el caso fue reasignado a una fiscal de derechos humanos. La investigación es adelantada por el Juzgado de Instrucción Penal Militar y la reasignación se produce por resolución ordenada por el señor Fiscal General de la Nación. Fue así como en octubre del 2007 el caso fue reasignado a la Fiscal 32 en Barranquilla. Bueno, la verdad es que no se toma en el 2007 porque una cosa es la asignación que hace el señor fiscal, otra es ubicar el expediente. Además se debió plantear un conflicto de competencia con el Juzgado de Instrucción Penal Militar, situación que se resolvió en marzo del 2009. El caso se encuentra en un juzgado de Riohacha desde noviembre del 2011, pero también aquí el proceso es lento, pues le han cambiado 3 veces de juez. Un juez de conocimiento fue trasladado, se nombró a otro funcionario, este también es trasladado y actualmente hay otro juez. A septiembre. En Ibagué. Fue cuando los encerraron a nosotros y los dijeron que veníamos por un homicidio. El primer problema de la justicia era que ningún testigo lo relacionó con el crimen. Simplemente ellos eran miembros de una barra brava de millonarios en Soacha. A nosotros nunca hubo señalamiento, solamente nos tenían como líderes, como jefes de parche. Es decir, que la fiscalía no sabía bien por qué delito procesarlos. El fiscal nos decía que nosotros éramos determinadores, después éramos cómplices y después actores intelectuales, y no, prácticamente no sabía ni por qué los tenía. Al término del juicio, el juez dictó sentencia. Como determinadores del homicidio del hincha de Nacional, los condenó a 40 años de prisión. Y entonces ahí los otros pues quedamos fríos porque nosotros no tuvimos nada que ver ahí, y entonces nos quedamos sin palabras. Hoy no caben de la dicha. El Tribunal Superior de Cundinamarca, al revisar en segunda instancia, develó el falso positivo de la policía, que los capturó con engaños y mentiras para presentarlos como asesinos. Fue detenido sin tener las pruebas necesarias. Esto es contrario a una garantía individual y a un derecho fundamental que es el derecho a la presunción de inocencia. Se le armó un delito, como es costumbre para las autoridades, no solamente de este gobierno, también del anterior, el fabricar testigos o si incluso fabricar delitos, detener por simples sospechas. Pero no todo es malo, también existe la belleza en el derecho, y eso es lo que hemos aprendido en este curso. El derecho, pese a ser una estructura firme que a veces parece impenetrable y llena de 1000 cosas, ha demostrado ser absolutamente permeable. Eso es lo que queremos demostrar con esta escultura humana. Es posible transformar el derecho y que el derecho se adapte a los pequeños cambios que van ocurriendo para la humanidad. Por eso es bello, porque nos permite transformarlo a medida que lo requerimos.